Hola, hoy vamos a desarrollar el capítulo Actores, Instituciones y Conflictos del libro Cara y Seca. Primero, es importante saber que las instituciones no son como máquinas en las cuales los actores serían como engranajes o piezas más, sino que son construcciones permanentes de las que somos, a la vez, arquitectos y habitantes. Nuestra vida transcurre en instituciones. Algunas son un pasaje obligado para nosotros, como sería la escuela, por ejemplo, o la familia, y a otras las elegimos, como un club o un partido político. Los actores y las instituciones se requieren y construyen en un vínculo de permanente intercambio. En las instituciones son necesarias las reglas. Siempre hay reglas. No podríamos imaginar una institución que carezca de reglas. Sería un caos. Y estas reglas abren el espacio para que pueda cumplirse con la función específica de la institución. En la elaboración que establecemos con la ley se entretejen aspectos objetivos y también subjetivos. Esto era aspectos. Los aspectos objetivos tienen que ver con la letra escrita. O sea, por ejemplo, con lo que está establecido que se puede o no se puede hacer en una escuela, en una iglesia, en un hospital, en una institución. Y los aspectos subjetivos tienen que ver con cómo interpreto la letra de la norma. O sea, la interpretación personal que yo hago de esa norma, que a la vez no va a ser igual que la que hace otra persona. La ley tiene, por otro lado, un doble carácter. El carácter de la ley es, por un lado, protector, ya que la ley me protege, y por el otro me restringe también, porque hay cosas que no me va a permitir hacer. Entonces, como hay un doble carácter, por un lado protector y por el otro restrictivo, podemos hablar de una ambivalencia. Las normas tienen el propósito de volver previsibles los comportamientos de los actores, pero esto no siempre es posible y quedan zonas de incertidumbre. Entonces tenemos zonas de certidumbre y de incertidumbre. Porque por más que la ley me dé una idea de las cosas que pueden pasar, no voy a saber 100% qué puede ocurrir. Él o los actores tienen poder cuando pueden influir sobre otros y obtener aquello que se propongan. Entonces, siempre hay relaciones de poder en una institución. Tiene poder aquel que puede influir, por ejemplo, en la conducta de otro, para obtener beneficios. Para él mismo o para la institución, o para otros. Llamamos agentes a los representantes de la institución y usuarios a quienes se intenta imponer la norma. Entonces, los que representan a la institución van a ser los agentes. Y por el otro lado tenemos usuarios a quienes se intenta imponer la norma. De la institución. Hay que tener cuidado con las zonas de clivaje que pueden darse
El clivaje vendría a ser como una ruptura o un quiebre, ¿sí? Y puede ser un punto de conflicto, pero podría evitarse fácilmente tendiendo lazos entre los actores y puentes en lugares de fractura potencial. Entonces el clivaje sería una ruptura. Entonces, si por ejemplo el equipo directivo ve que en una institución educativa dos profesores se vienen llevando mal, podrían tratar de promover a que no haya tantas tensiones, porque eso puede generar un clivaje, una ruptura. Vamos a borrar esto para poder seguir con el video. Bueno, en toda institución el conflicto es inherente a su funcionamiento. Entonces, siempre que hay una institución va a haber conflicto, porque es inherente a su funcionamiento. Queramos o no, se puede dar. Sin embargo, hay conflictos que son previsibles o sea, podemos anticiparlos, ¿sí? Y tratar de que no sucedan o de solucionarlos, anticiparlos. Y también hay conflictos que son imponderables. Que hacen irrupción, irrumpen en la institución. Los actores se posicionan frente al conflicto. Por ejemplo, el conflicto es ignorado, ¿sí? Hay diferentes posiciones de los actores frente al conflicto, ¿sí? Puede ser el conflicto ignorado, vamos a poner, frente al conflicto. Es ignorado. Por ejemplo, el conflicto no se presenta como un conflicto para los actores de la institución. Entonces, algo pasa, pero no se ve que sea un conflicto, sin embargo lo es. No se ve como un conflicto. Por ahí es algo que se naturaliza, que sucede en una institución. Otra opción es que se eluda. Acá, al contrario, sí se percibe el conflicto. Sin embargo, se evita. Con esto hay que tener cuidado porque puede dar lugar a rumores. Una tercera opción es que el conflicto se redefina y se disuelva. Es decir, se le da otro nombre al conflicto y se modifica el contexto, se aprende a operar a pesar del conflicto. No siempre se puede resolver, pero podríamos hablar de disolverlo. Se opera a pesar del conflicto modificando el contexto. Y lo ideal sería que el conflicto se elabore y se resuelva. Es decir, se trabaja en pos de la solución del conflicto. Se trabaja en pos de su resolución. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a ir a la última parte. Vamos a hablar un poquito
de los tipos de conflictos que se pueden dar en la institución. Bueno, los tipos de conflictos son varios. Puede ser, algunos ejemplos, vamos a ver, que los conflictos se den entre la autoridad formal, que sería la persona, por ejemplo, contratada para cierto cargo, y la autoridad funcional, quien no fue contratado por ahí para el cargo, pero tiene el conocimiento, las ganas o lo que sea, y termina cumpliendo con aquellas tareas que le correspondería a la autoridad formal. Sin embargo, es la autoridad funcional quien lo hace. Algunas otras veces hay conflictos que tienen que ver con la pluralidad de pertenencias. Tiene que ver, por ejemplo, si una persona es director en un colegio y profesor en otro colegio, algunas veces puede pensar que tiene poder sobre los otros profesores, sin embargo, en ese colegio justo no estaba cumpliendo como director. Por eso es muy importante la explicitación del contrato. Entonces, la explicitación del contrato es muy importante porque tiene que ver con los términos en los que define el vínculo de cada actor con la institución. Y por último, vamos a ver el conflicto que se da al momento, por ejemplo, de definir y llevar a cabo un proyecto institucional. Los ideales personales podrían contraponerse con los de la institución. Bueno, así cerramos con este capítulo de actores, instituciones y conflictos del libro Cara y Seca. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.